Bueno, ya hemos venido hablando de los diferentes procesos, de cómo se manejan los lodos de las plantas, los procesos de deshidratación, de digestión, cuando se necesita, cuando no. Y entonces vamos a pasar ahora a ver, entonces, ¿qué hacemos con estos lodos? ¿Cuáles pueden ser nuestras opciones de disposición o aprovechamiento de estos biosólidos? Entonces, el primer mensaje que quisiera dejar es que estos biosólidos son susceptibles de utilizar para mejorar suelos. Entonces, esto va a ser un producto rico en carbono, rico en nutrientes, que me pueden mejorar entonces las condiciones y la calidad de un suelo que se puede utilizar para agricultura. Y entonces que el uso de este biosólido pues va a contribuir a todos estos procesos de economía circular, ¿cierto? Porque yo estoy incorporando todos estos elementos en mi sistema nuevamente. Entonces no se me vuelve un desecho, sino que se me vuelve un recurso. Entonces quisiera empezar por definir un poco la palabra que he venido utilizando, que es biosólido. Es un producto orgánico que va a contener entonces materia orgánica y nutrientes, como es este caso de este biosólido que ya estoy generando producto de los lodos. Y entonces en las características pueden ser sólidos totalmente, semisólidos o líquidos. Bueno, como venimos conversando, pues son provenientes del tratamiento de las aguas residuales. También pueden venir, por ejemplo, de procesos, también se le denomina biosólido al lodo digerido de actividades productivas como el tratamiento de las heces, equinas, bovinas, porcinas. Bueno, del compostaje también se le puede llamar un biosólido. Entonces, enfocándonos aquí, pues va a ser el de las aguas residuales y que han estado pues sometidos a un tratamiento para disminuir o eliminar los patógenos. A nivel de normativa, tenemos el reglamento para manejo de los lodos de tanques sépticos. Esta norma en general está muy enfocada a la gestión y al transporte de estos lodos, todos los protocolos de seguridad de riesgo, de equipos, elementos de protección personal. Hay alguna componente en el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. Tenemos un decreto que es el reglamento para el manejo y disposición final de lodos y biosólidos. Y pues como mencioné, como los productos provenientes del tratamiento de las heces, pues también van a ser un biosólido. Tenemos esta norma del MAC. Sin embargo, estas son un poco amplias. Entonces quería hacer énfasis en este cuadro que va a ser muy importante para nosotros y que define las características del biosólido y lo que se puede hacer con él. Entonces, arranquemos por los parámetros. Entonces, los parámetros que aborda esta norma son humedad, coliformes, pH y huevos del minto. Entonces, si mi biosólido en el peor de los casos, o sea, si no logro ubicarle un sitio donde se pueda aprovechar teniendo todos los recursos que él tiene, y mi opción es el relleno sanitario, que este es un tema complejo en particular para las plantas más grandes y que no hay algún convenio o alguna figura que permita que estos biosólidos se aprovechen. Entonces, volúmenes o masas demasiado grandes, pues cuesta mucho trabajo ubicarlas y parte de los procesos a futuro es encontrarle un nicho y un mercado a este tipo de lodos. Entonces, bueno, la norma en ese sentido tiene la disposición en relleno sanitario. Entonces, especifica que la humedad máxima es de 75%, entonces no puedes llevar el lodo hecho agua, sino que ha tenido que tener un proceso de deshidratación y una humedad máxima del 75%. Pues como va a ir a una disposición, no aplica los indicadores microbiológicos, ni coliformes, ni huevos, y tiene que estar en un pH entre 5 y 12. Si sí se va a aprovechar y si se va a disponer en un suelo, entonces nosotros vamos a clasificar los biosólidos en dos tipos, en tipo A y tipo B. El tipo A, entonces aquí está acotado, es cuando va a ser dispuestos en terreno donde va a existir un contacto directo con el público, ¿cierto? Entonces, como hay más
riesgo de contacto es el lodo de mejor calidad. Es el lodo, digamos, que tiene una calidad más restrictiva. Y si vemos entonces los coliformes máximos son 2000 y los huevos del minto máximo es 1. Mientras que en el biosólido tipo B, son biosólidos dispuestos en terreno donde no exista un contacto directo con el público. Por ejemplo, terrenos de uso agrícola, la disposición debe cesar 2 semanas antes de la cosecha. Entonces, todos estos son elementos de gestión de riesgo y debe evitarse el pastoreo de ganado durante los 15 días siguientes a la finalización de la disposición. Estos criterios también aprovechando que si usted coloca el biosólido en terreno, bueno, los rayos UV también van a contribuir a los procesos de desinfección. Okay, entonces, de esto nos queda que tenemos 3 tipos, el que podemos poner a relleno, el tipo A y el tipo B. En términos de legislación internacional, algunas, por ejemplo, un poco más restrictivas, esto es menor a 1000 para fecales, y hay otros microorganismos indicadores como salmonelas, virus. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos nosotros para higienizar el lodo? Bueno, tenemos procesos asociados con procesos térmicos, el vermicompostaje, que está asociado con el uso también de lombrices, concentración de urea, la digestión aeróbica y anaeróbica, pues nos va a contribuir a la remoción de microorganismos, los almacenamientos por periodos prolongados, porque va a haber un momento en que también se termina el sustrato. Hay unos procesos relativamente nuevos como la fermentación ácido-láctica, donde se acondiciona el lodo, donde se produzca este tipo de fermentación y por los cambios en el pH hay eliminación de los microorganismos. Y uno de los más clásicos por las facilidades operativas es alcalinizar. Entonces, también como los microorganismos viven en un rango de temperatura y si yo lo saco de ese rango, tanto ácido como básico, entonces yo voy a eliminar microorganismos. Y el tratamiento alcalino, por la economía que tiene los productos alcalinizantes y la facilidad operativa, pues entonces también tiene mucha acogida en el mercado. ¿Ok? Entonces aquí estamos. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Entonces, para tratamiento químico y esta estabilización alcalina, lo que yo tengo que lograr es una dosis de mi alcalinizante que me lleve mi biosólido a un pH superior a 12. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí tenemos la concentración, la cantidad de cal por gramo de lodo y los pHs que se encuentran. Y entonces, a partir de esta concentración, o de esta dosificación, yo logro pH superiores a 12. Igual, esto debe estar asociado pues a cada tipo de lodo y estos son valores de referencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de resultados con cuántos coliformes se encontraba para cada uno de los alcalinizantes, con un tiempo de contacto de 1 hora. Quería mostrarles una comparación de las características en los diferentes compuestos de un biosólido de este tipo. Este es un producto certificado con biosólidos de sistemas de tanques sépticos y este, por ejemplo, es un fertilizante químico. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en los porcentajes, encontramos para nitrógeno, para el óxido de potasio, para el óxido de magnesio, que los porcentajes del fertilizante químico pues es mucho más alto que el de este mejorador de suelo. Entonces, por eso nosotros no podemos decir que este producto es un fertilizante o es un mejorador de suelo porque las concentraciones en las que lo encontramos pues es menor a las que se encuentran, por ejemplo, en los productos comerciales. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, en esto hay que meterse entonces también un poquito con el tema de la producción orgánica, ¿sí? Y todos los impactos positivos que esto tiene. Y también pues todas las implicaciones. Si nosotros pensamos en la cantidad de fertilizante o de X compuesto que necesita un terreno, si nosotros utilizamos un fertilizante químico, pues al tener concentraciones tan altas,
las cantidades que vamos a necesitar son pequeñas. Versus si esa misma requerimiento nutricional lo vamos a utilizar con este tipo de productos, pues vamos a necesitar mayor cantidad del producto, ¿cierto? Entonces esto es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, pero también entonces retomemos cuáles son los beneficios de utilizar un producto de este tipo. Estos compuestos son asimilables más fácilmente para las plantas, tienen una vida útil y como un periodo de retención mayor en el suelo. Estos fertilizantes químicos pues son más lavables, mientras que estos otros tipos de productos están más presentes en el suelo. Y a la planta pues le cuesta menos trabajo asimilarlos. A nivel entonces ambiental, y si pensamos en un ciclo de vida del producto, bueno, esto va a implicar un transporte hasta marítimo, va a tener la explotación, en algún momento, en un mediano plazo, estos fertilizantes pues ya vamos a agotar las reservas de donde se extraen. Entonces, pensando en términos ambientales, a pesar de los retos que se tienen, son más los beneficios que esto me contribuye, porque entonces yo estoy contribuyendo a cerrar ciclos. Y súmele que este tipo de productos pues también entonces vienen acompañados de muchos microorganismos que son benéficos y que van a ayudar a todos los procesos naturales que se dan en el suelo y que se dan con las plantas. Entonces, en ese orden de ideas, pues cuál es la posibilidad de los biosólidos, más allá entonces de disponerlos como si fueran un desecho y no ver ese valor y ese recurso que ellos tienen. Hay que tener entonces en cuenta los tipos de suelos. Un biosólido ácido pues va a servir en un suelo básico, mientras un biosólido básico pues va a servir para mejorar las condiciones de un suelo ácido. Y entonces en términos generales, pues entonces me van a ayudar a mejorar la calidad de suelos altamente degradados, de suelos contaminados, por ejemplo, minerías, en suelos que no están expuestos al contacto público, jardines, parques, producción de madera, plantaciones forestales, en césped, huertos. Entonces, la variabilidad de usos que tiene es bastante grande y lo que tenemos es que trabajar en la creación de estos mercados, en la creación de alianzas que permitan el uso y la incorporación al sistema de este producto que tiene una alta calidad. Y bueno, ¿cuáles van a ser entonces los puntos claves que hay que tener en cuenta? Pues uno, la gestión de los microorganismos, ¿cierto? Entonces tener todos los procesos y garantizar la inocuidad del producto. Que no se vayan a convertir ellos en vías y vectores de transmisión de enfermedades. Depende pues también del origen. Las plantas pueden retener alguna cantidad de microplásticos, entonces va a haber una cierta cantidad presente en ellos. Igual como contaminantes emergentes, metales pesados. Esto va a depender mucho entonces del origen de las aguas residuales. Por ejemplo, en ciudades donde tenemos vertimientos industriales, pues puede haber presencia de estos productos. Cuando son aguas residuales domésticas, netamente no vamos a tener mucho esta incidencia. Las características propias del biosólido, ¿cierto? Que tienen que estar ligadas entonces con las características del tipo de suelo donde se va a colocar y pues cuáles son las condiciones climáticas de la zona. Bueno, muchísimas gracias.